Bienvenidos a una nueva semana con Observatorio Semanal UCM desde el locutorio que tenemos en el campus San Miguel de nuestra casa de estudios acá en la calle 2 Norte. Estamos cerca de la 2 Norte, ¿cierto? Y esta semana tenemos panel lleno, estamos todos por fin marcando presente. Padre Mauricio, bienvenido de regreso. Hola, muy buenos días. Sí, estaba un poquito perdido, pero ya estamos de vuelta aquí. Sí, los auditores estaban reclamando, pensaron que lo estábamos no censurando. No está ya. Me llegaron un par de comentarios por ahí. Así que bueno, pero que dejemos claro que no es que ¿Los nosotros lo comentarios queremos eran dejar de afuera. ¿Algunas fans, padre, o no? ¿Ah? ¿Algunas fans Oye, que tiene ya en el programa, padre? No, gente, que yo me sorprendí en realidad el otro día en una actividad de Navidad con gente de algunas parroquias. Y de su familia. No. De hecho, a diferencia suya, profesor, no puedo compartir con mi familia los días de Navidad, ¿no? por el servicio pastoral que presto. Esa es mi realidad. Bueno, aprovechamos a saludar al tiro a Marcelo, que está ya tomándose el micrófono, hablando de las groupies del padre Mauricio. Muy buenos días, feliz Navidad a todos, a todas quienes nos escuchan también. Y Orieta, Luzmenio, hoy día, padre Mauricio, ojalá Dios quiera también sea un bonito tiempo el que se nos viene. Sí, Marcelo. Bueno, ya te adelantaste porque nos faltaba presentar a Luzmenia Garrido. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica del Maule, académica de la carrera de la universidad. Bienvenida, Luzmenia, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste las fiestas? Hola, buenos días a todas y a todos. Tranquila, muy bien, en familia. Así que también feliz Navidad para todos y eso. Aquí hablaremos de algunos temas como para poder pensar en este año que llega. Gracias, Luzmenia. Bienvenida. Como tú puedes ver, los desordenados son ellos, la que pongo el orden soy yo. Es bueno tener presencia femenina aquí en el locutorio también. Así que vamos a iniciar una conversación porque dentro de las conversaciones que tuvimos en la pauta nos dimos cuenta que el fin de año siempre genera estrés. El tema de las reuniones familiares, se acerca Año Nuevo, ya quedan pocos días. Y esto de tener estos propósitos del año nuevo o darse cuenta de que los propósitos que uno hizo el año anterior no se cumplieron, o sea, bajar de peso, cambiar el auto, cambiarse de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y más aún sumado con el periodo de contingencia que tiene una incertidumbre mayor. Entonces, no sé si concuerdas tú, Marcelo, que hay un estrés mayor o una complicación mayor y que esto podría derivar incluso en problemas de salud mental. No sé qué opinas tú, Luzmenia. O sea, absolutamente, porque la ansiedad justamente surge a propósito de situaciones que suelen ser más bien impredecibles en el fondo. Entonces, en este tipo de situaciones en que de verdad día a día están ocurriendo muchas cosas a nivel país, ¿cierto? Sumado a otras cosas en términos climáticos, de crisis también, ¿cierto? Incendios, etcétera. Empiezan a irrumpir una serie de situaciones que como seres humanos nos sentimos bastante vulnerables frente a la posibilidad del daño en el fondo, que es el centro y el núcleo de justamente la ansiedad. Y eso efectivamente, probablemente algunas personas, ¿cierto? Porque no todos somos iguales, algunas personas les afecta en mayor medida que a otras, porque algunas tienen más herramientas probablemente, no sé, tienen más seguridad, más tranquilidad. Y frente a una situación de ansiedad, ¿cierto? Tienen elementos que les permiten enfrentar mejor, más adecuadamente. Pero también hay un grupo de personas que no tienen esas condiciones y que probablemente pueden transitar en el fondo hacia un problema de salud mental que puede requerir apoyo, ayuda, que puede ser transitoria, por ejemplo, en el caso de situaciones probablemente más puntuales, o que a veces incluso requieren la ayuda que es más constante o por un periodo un poco más largo de tiempo, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, puede venir de algún trastorno previo o de alguna situación en que ya han estado en crisis, ¿cierto? Y que este tipo de situaciones los afectan de una manera distinta. Así que a mí me parece que sí es un periodo de mayor riesgo a nivel general. Para poner ojo Absolutamente. Y la contención familiar en este caso, o lo más cercano, es importante, ¿cierto? Yo creo que es una de las cosas más importantes. Está descrito a nivel de investigación, ¿cierto? Que las personas, por ejemplo, que tienen menos apoyo social, lo que implica no solo familia directa, ¿no? Sino que también amigos, sacerdotes, iglesia, ¿no? Participación en comunidad. La investigación demuestra, por ejemplo, que es un factor tremendamente protector frente a la posibilidad de desarrollar un trastorno de salud mental. Por lo tanto, como núcleo, ¿no? La familia sí es muy importante. Bueno, aquí le dio el pase al padre, porque la necesidad de la comunidad, de pasar estas fiestas en comunidad. Fíjate, yo justamente estaba pensando en eso,
porque lo que uno percibe en términos de la vida en comunidad, las personas que participan normalmente en las parroquias, en las comunidades cristianas en general, tienen mucho roce social por la naturaleza de las comunidades, y eso uno logra visibilizar, digamos, que genera en medio del contexto, que ya lo decíamos, ¿cierto?, de incertidumbre, de crisis social, como le hemos llamado, etcétera, uno ve que hay un espíritu como distinto, ¿no? Hay unas ganas distintas, entusiasmo distinto. Por ejemplo, en estos días de Navidad, en la parroquia donde yo trabajo, la gente, digamos, toda preocupada del tema de las cajas familiares, de hacer las campañas, preocupados de armar el pesebre, porque hicimos una gestión, inauguramos pesebre este año, digamos, pesebre externo, porque teníamos el interior. Hubo que hacer una gestión, lo trajimos de Viña del Mar, programamos un pesebre bien grande, de gran tamaño, etcétera, quedó muy bien. Entonces, toda la gente como girando en torno a eso. Y la situación, digamos, país, no es que quede ajena, porque de hecho en la misa de Navidad y todo bien, y lo tuvimos presente, toda la situación país, etcétera, pero ciertamente el ambiente, digamos, que se genera en torno a la vida de la comunidad, uno logra visibilizar en las personas que toma otro tono, ¿no? Otro calibre. Yo no lo sabría precisar, digamos, en términos más técnicos, pero uno ve que el ambiente es distinto y ve que hay un ánimo, un espíritu distinto que de alguna manera descentra del ámbito personal, digamos, aquello que estamos celebrando, conmemorando en el contexto, digo, de la Navidad en general. Descentra de las situaciones que cada persona puede estar viviendo en lo personal, y creo que en ese sentido, ¿no? No es que sea una enajenación, ¿no? Pero en ese sentido creo que ayuda también a poner la comunidad, y la comunidad significa el otro, ¿no? Por sobre, digamos, mis propias situaciones personales como prioridad, ¿no? Y a la vez la misma comunidad, con su actuar, con su quehacer, con sus desafíos, de alguna manera también construye o responde a lo que la persona en su individualidad, digamos, necesita. Entonces, sí, yo diría que la comunidad, no solo en este caso, pero también en este caso, uno visibiliza que se genera un ambiente de mucho ánimo, de mucha esperanza, ¿no? En este contexto de Navidad sobre todo. ¿Y tú, padre, percibiste durante este periodo algo distinto a otra época? Porque de un tiempo a esta parte también se ha instalado la idea en redes sociales de que esta tenía que ser una Navidad distinta. ¿Tú percibiste eso? Y creo también que todos los actores lo han dicho también, digamos, incluso la iglesia también, un llamado como a una Navidad distinta. Sí, lo que yo, primero aclarar qué es lo que uno entiende por distinto. Ah, correcto, ya. Yo sí. normalmente distinto lo entendí, al menos en temas de redes sociales y todo, que casi lo asociaban con lo austero. Exacto. Que tenía que ser una Navidad más austera. Claro. Yo personalmente no visibilicé una Navidad más austera. No, la verdad yo tampoco, padre, disculpe el interrumpe, sí. Pero de quien se dio una vuelta el 23 exactamente, eso a cualquier hora del día por el centro, era impresionante la cantidad de personas que estaba comprando. Sí. Pero quizá, ¿puedo unir algo? Disculpa, sí. Me estoy tomando... Estamos disculpando uno con otro. Hay que interrumpirse, es un programa dinámico esto. Pero una Tú también puedes interrumpir los medios. Perdón, Marcelo. Una panelista de un programa de la competencia decía el otro día que... Mal, puntos menos para María. Sí. decía también de una cuestión que yo no sé si eso es tan cierto o no, pero también decía, y por eso te lo pregunto, Luzmenia, que en ciertos periodos de crisis, como podría ser la gente también, ¿cierto?, busca algunas vías de escape cuando no tiene aquello que tú decías hace un rato, cuando no tiene un sostén familiar, digamos, una contención emocional de su pareja o del trabajo incluso. Cuando no tiene esos medios primarios, que podríamos decir, se vuelca entonces también al consumo. El consumo como vía de escape también en ciertos periodos de crisis. No, yo no sé si hay algo de eso. A ver, yo ahí voy a entrar en un tema, o sea, cómo mirar esto que tú planteas, ¿cierto?, desde el punto de vista más psicológico, en lo que también trabajo, ¿no?, particularmente. Cuando uno piensa, ¿cierto?, que hay una situación difícil y cómo uno puede escapar de esa situación de alguna manera, estamos hablando de que hay una situación emocional difícil, ¿no? Entonces ahí entra un concepto que es clave, y es clave hoy día en los trastornos de salud mental, ¿cierto?, que es la regulación emocional en el fondo. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación difícil,
necesitamos métodos para poder procesar, elaborar, ¿cierto? Y manejar de una manera adecuada esa emoción. Y a veces, efectivamente, dentro de la gran cantidad de estrategias que tenemos para hacer eso, ¿no? Porque para poder manejar esa emoción, nosotros tenemos muchas formas de hacerlo. Una de ellas, efectivamente, puede ser, por ejemplo, el consumo, ¿no? De bienes. El poder manejar esa ansiedad a través de tener más cosas, como también podría ser de consumir alcohol, drogas, ¿no? Quizá, como también puede esta ser... gratificación de comprar cosas en oferta. Por ejemplo, que ¿no? Así como, oye, ahorré tanta plata y se gastó no sé cuánto. También, y comprar en general, ¿no? Y también, en ese caso, por ejemplo, ahí lo conecto con lo que estábamos hablando recién, porque también otra estrategia puede ser justamente la búsqueda y la aproximación a las personas que uno más quiere en el fondo. O sea, en el fondo uno puede, si tiene la posibilidad, ¿cierto? Porque tú decías, bueno, ¿y qué pasa cuando ese núcleo no está? O no hay acceso, por ejemplo, a redes sociales de apoyo, ¿no? Como entre otros la iglesia. Bueno, también puede ser que en esos casos, ¿cierto? Yo pueda buscar de otra manera regular mi emoción. También hay personas que la regulan haciendo deporte, por ejemplo, ¿no? Distrayéndome, respirando mejor, etc. Entonces, efectivamente, a veces una de esas formas puede ser a través del consumo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo eso es lo que me comentaba esta panelista, es decir, que claro, ciertas cuestiones que uno obviamente... y también lo conectaba con otra idea, que era la de que en un proceso de crisis como este, como podía haber sido en 2011, en 2010 el terremoto, ¿cierto? Como que la gente miró con ya mucha mayor esperanza cuando volvieron a abrir los supermercados, las tiendas, etc. Entonces eso yo creo que son cuestiones también todavía de analizar, ¿no? Sí, sí. Y hay que haciendo una revisión, porque, o sea, haciendo clic con lo que decía, el hacer deporte, lamentablemente somos uno de los países más sedentarios del mundo. Estamos cuarto dentro de la OCDE, me comentaba el profesor Chuan esta semana. O sea, estamos en deporte, creo que son los menos, y deben ser cientos los que pagan el gimnasio y no van nunca. ¿Sí? Pero es por decir, estoy pagando la membresía del gimnasio, o sea, al menos mentalmente se debe relajar con eso. Claro. Pero en ese mismo sentido, de hacer acciones que al final no se concretan, ¿es un acto de algún problema que hay que ver, que significa un trasfondo mayor, o es algo normal que uno tiende a hacer? Acciones que no se concretan, como que se... comprar la membresía del gimnasio y no ir nunca, comprar esas cosas que nunca hace, decir que me voy a ir a tomar un café y nunca se va a tomar el café, pero si no, si ya estoy en conversaciones, ya estoy en algo, tener ese pendiente eterno. A ver, es que ahí también hay varias cosas. Hay personas que suelen ser más proclives a hacer eso, ¿no? Y hay un concepto que nosotros usamos que es la procrastinación, ¿no? Que uno se pone un propósito y finalmente empiezas a hacer otras cosas que hacen que no llegues a cumplirlo, ¿no? Entonces uno dice, tengo que preparar esto, y entonces nunca hago aseo, ¿no? Pero en ese momento dejo todo impecable y empiezo a generar situaciones para no llegar a eso. Ahora, eso también puede ser porque me implica angustia, porque es algo que lo veo muy difícil, ¿no? Y no lo divido en pasos, por ejemplo, entonces nunca llego a concretarlo. Ahora, si eso se transforma en algo constante y habitual, probablemente si esa persona puede que tenga más dificultades en el fondo para llegar a los objetivos que se plantea, y eso sí puede ser un problema. Ahora, probablemente todos tenemos un monto, ¿no? De esa procrastinación de pronto, ¿no? Frente a situaciones o que nos angustian o que las vemos demasiado grandes y de repente tratamos como de esperar un poco antes de empezar, ¿no? Pero si eso fuese demasiado, por supuesto que lo ideal sería buscar una forma de mejorarlo, digamos. Pero hay una vuelta, y quizá la pregunta es también para los dos, ¿eh? A lo mejor los dos pueden aportar más sobre eso. ¿Está preguntando? Sí, estoy preguntando. Ya. Estoy Es que ha venido a todos los programas. ¿Cuál vuelta? Que en su ausencia, padre, han pasado cosas. Sí. Sí, padre. No, pero no sé si en temas espirituales, ustedes podrían comentarnos también esa idea también de que en ciertos periodos de crisis como el actual hay una vuelta también a la espiritualidad, al encontrarse con uno mismo, ¿cierto? Al buscar una cierta contención en la iglesia o en otra institución, digamos, que puede ser, no sé, Los voy a la práctica. Sí, porque claro. ya está
Rafael haciéndome señas desesperadamente desde el otro lado del vidrio, y después de mucho hacer señas, le entendí que era 1 minuto solamente lo que nos queda, así que tenemos que ponernos de acuerdo con el primer tema musical. Luzmenia. ¿Se has Luzmenia. pensado tú en algo? ¿Qué te gustaría escuchar esta mañana de sábado? ¿Qué me gustaría escuchar? No pensaba en nada. Siempre llegamos a esta hora y es como, ay, el tema musical, y nos cuesta ponernos de acuerdo. Sí. Son tan caballerosos que te pasaron la pelota. Wow. ¿La idea es que sea acorde al tema? No. O sea, no, puede ser algo de tu gusto. De mi gusto. Ya, voy a elegir a Shawn Mendes con Camila Cabello, Señorita. Muy bien, entonces nos vamos con Camila Cabello, con Señorita, y volvemos en unos minutos más. No se separen, nosotros seguimos en Observatorio Semanal UCM. Y estamos de regreso en Observatorio Semanal UCM desde el locutorio del Campus San Miguel de la Universidad Católica del Maule. Para quienes se vienen recién integrando nuestra sintonía, estamos con Luzmenia Garrido, psicóloga clínica, académica de la carrera de Psicología de la universidad. Bueno, el padre Mauricio está de regreso, para quienes lo echaban de menos, está de vuelta. Y Marcelo Pinochet, que como todos los programas, que no ha faltado ninguno, el único que ha estado siempre, exactamente, está aquí otra vez con nosotros. Y estamos hablando del tema de la ansiedad que se genera a final de año. Estaba Luzmenia dándonos algunos consejos y también conversando sobre la comunidad, el apoyo de los protectores, de este ambiente protector. Pero volvamos al tema de final de año, porque se juntan las fiestas, Navidad, que es muy familiar, y Año Nuevo, donde vienen con estos propósitos o este recordatorio de todo lo que no hice y todo lo que quise hacer o todo lo que quiero hacer. ¿Es este un factor de ansiedad per se o vienen otros factores que se juntan con la fecha? ¿Qué opinas tú, Luzmenia? A ver, si bien es cierto, la mayoría de las personas probablemente trazan una serie de metas a lograr, ¿no? Durante un año. En el caso nuestro, no sé, para acá en la universidad, los alumnos, nosotros como docentes, obviamente tenemos una organización de eso bastante elaborada, ¿no? Pero no todas las personas lo tienen de esa manera, ¿no? Hay personas que tienen metas muy altas, otras personas que tienen metas medianas y otras personas que tienen metas menores. Y fíjate que hay otro elemento que también es muy importante, ¿no? Que es la autoeficacia, que es la percepción subjetiva que uno tiene de la capacidad que tiene para poder alcanzar los objetivos que se plantea. O sea, qué tan capaz me siento, ¿no? Entonces, también ocurre a veces que las metas pueden ser muy altas, pero si mi autoeficacia también es muy alta, yo puedo ser capaz de hacer mucho de eso. Por lo tanto... no te preocupes, estamos en el subsuelo, es normal esto. Hay pajaritos, palomitas. No. Esperemos que no, esperemos que no. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Yo creo que efectivamente para algunas personas es más simple, ¿no? Organizarse, ponerse meta. No a todos les interesa tampoco, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, vivimos en un contexto en que efectivamente todo es muy ordenado y tenemos muchas cosas, no sé, pues llega el final de año, ¿cierto? Y nosotros cada uno nos evalúan, ya. Pero hay otros tipos de trabajo y otras instancias o contextos donde eso no es tan alto, ¿no? Entonces yo quiero un poco apelar de nuevo a que hay factores como de individualidad que son claves en esto, que son importantes, pero sin duda que la mayoría de las personas probablemente llegado a un fin de año evalúan un poco, ¿no? Cómo ha sido su año, cómo ha sido su desempeño, los alumnos, no sé, en el caso de los alumnos universitarios también muchas veces empiezan a ver cuántos años les quedan, ¿no? Cómo están preparados, por ejemplo, los que van a hacer su práctica profesional, ¿te fijas? Entonces yo creo que efectivamente es un periodo de mayor evaluación de cómo ha sido el contexto de un año completo de desempeño. A pesar de que en nuestro contexto también el año es bastante distinto al del común de las personas también, digamos. O sea, nuestro año parte en marzo. Roguemos al Señor, ¿no? Nuestro año parte en marzo y en esta época entonces de hecho como que volvemos a eso que tú decías, volvemos a trabajar en el día 2, evaluaciones, ¿cierto? Y cuestiones que a veces tampoco son tan gratas, etcétera, pero es como en marzo que partimos el año, ¿ah? Y cuando la gente lo está empezando, nosotros lo estamos terminando también. Hay un elemento que surge que me parece que es relevante,
que tú has insistido en varias oportunidades en que hay distintos tipos de personas, podríamos hablar de distintos tipos de perfiles, que de acuerdo a una determinada realidad reaccionan de una manera o reaccionan de otra. La pregunta que me surgía frente a eso es, ¿hay un patrón o un estándar, digamos, común sobre el cual o bajo el cual las personas se mueven, digámoslo así, en términos de reacción? Porque solo para aclarar, cuando las situaciones son tan particulares, entonces finalmente no hay una realidad común, digamos, sobre la cual uno pueda trabajar o abordar las situaciones. Entonces, esa es la pregunta. No sé si existe algún estándar común sobre el cual o hay personas que suben respecto al estándar, otras que están un poquito más abajo respecto al estándar, como para tener criterios comunes también en términos de lo que significa, bueno, en el caso mío, el compartir con personas, el acompañar personas, etc. Pero también en la vida en general, ¿no? Porque si la cosa es tan subjetiva, finalmente no hay cómo abordarla, ¿no? Entonces, ¿habrá como algún estándar, así, patrones comunes? Voy a tomar el tema de la ansiedad, que es como el más importante, ¿no?, que estamos viendo hoy día. Hay, a nivel general, y pensando un poco en la pregunta, Mauricio, hay una ansiedad que nosotros desde el punto de vista clínico de salud mental, ¿no?, consideramos normal, que es una ansiedad frente a una situación de peligro, ¿cierto?, que puede ser inminente, que como emoción básica que todos los seres humanos tenemos, es adaptativa, en el fondo, que permite que uno se prepare frente a ese peligro, ¿se entiende? Por lo tanto, en ese caso, esa ansiedad, generalmente el sujeto además la siente como legítima, como algo que está bien que yo la sienta, ¿no? Porque además es una situación real de peligro. Ahora, cuando esa ansiedad, ¿cierto?, se transforma en patológica, en general suele ocurrir que la persona reacciona de una manera que uno no puede entender en el fondo que frente al estímulo tenga esa reacción. Como que no hay una proporcionalidad. Exacto, se pierde la proporcionalidad. Habitualmente además la persona la siente como no legítima, es decir, ¿cómo puedo yo en el fondo sentirme así si la situación no la amerita, ¿no? Y además, lo otro que empieza a ocurrir cuando se transforma en patológica es que empieza a ser algo que interfiere en las situaciones de la vida normal de la persona, ¿cierto?, que puede ser en distintos ámbitos, de una manera que empieza a ser más o menos constante o que le dificulta distintos tipos de actividades que habitualmente, por ejemplo, las podía hacer, ¿no? Uh-huh. O sea, empieza a ser un elemento que realmente entra en su vida de una manera que limita a la persona, ¿no? Cuando nosotros vemos eso en términos clínicos, hablamos de una ansiedad que ya deja de ser normal y pasa a ser patológica. Ahora, hay y para esto, ¿cierto?, en términos, ya ahí me puedo meter un poco más en profundidad, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos manejamos en términos de manuales de salud mental. Los que más se usan son el DSM-5, en este caso el CIE-10, ¿cierto? Y entonces ahí, por ejemplo, uno puede buscar y ahí aparecen trastornos de ansiedad y aparecen una serie de especificaciones de distintos tipos de trastornos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí sí efectivamente hay criterios que la persona, claro, objetivos que la persona debe cumplir. Por ejemplo, no sé, frente a esta crisis social, ¿no?, si a uno le ocurriese algo, las personas que han tenido situaciones, qué sé yo, pérdidas de miembros, ¿cierto?, etcétera. Hay un proceso, por ejemplo, que podría ser el trastorno de estrés agudo, que es el que es inmediatamente posterior al suceso y que hay una serie de síntomas ahí que son claros, evidentes, no recuerdan la situación traumática, pesadillas, insomnio, o sea, un sinfín de situaciones, ¿no?, que están todas descritas, y que eso tiene una duración, por ejemplo, de un mes, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, de unas 4 semanas. Que idealmente ahí haya apoyo para esa persona, psicológico, ojalá, a veces de otro tipo, incluso a veces farmacológico, ¿no? Ya, pero a veces, por ejemplo, esa misma ansiedad se mantiene después de ese periodo, que es como el inicial. Y entonces ahí se habla del trastorno por estrés postraumático. Y así, ¿no? O sea, ya, si entramos un poco a hilar más fino, ¿no? Y tú me preguntas, bueno, hay un momento en que hay un momento, ¿no? Sí. Y eso está descrito en los manuales de psiquiatría, ¿cierto? Nosotros como psicólogos clínicos debemos hacer esa distinción, ¿no? Porque efectivamente cuando las personas también piden ayuda, por ejemplo, uno lo primero que tendría que hacer, y ahí sí es 1 a 1, ¿no?,
una evaluación más o menos importante, en términos de frente a qué situación estamos, a una ansiedad normal, estamos frente a una ansiedad patológica, estamos frente a un trastorno de salud mental, o estamos frente a una reacción de ansiedad normal, por ejemplo, frente a este tipo de situaciones que están ocurriendo, que ahí efectivamente también puede ser que el apoyo familiar, por ejemplo, el apoyo de las redes, baste, ¿no? O sea, que la persona se cuide, por ejemplo, de los estímulos, porque ustedes saben que cuando pasan este tipo de situaciones, muchas personas están, ¿cierto?, todo el día frente al televisor, frente a los videos de WhatsApp, ¿cierto?, que empiezan a circular, que algunos son de verdad muy intensos, dolorosos, impactantes, ¿no? Hay algunos que realmente, bueno, y a veces las personas están mucho tiempo en eso. Eso, por ejemplo, evidentemente les va a generar una sensación de ansiedad probablemente mucho más alta, ¿no? Entonces, a veces esa ansiedad se puede manejar de maneras que son bastante más simples y acotadas, con algunas sugerencias, con psicoeducación, con apoyo familiares, con apoyo de la iglesia a las personas que son creyentes, ¿no? Y en otras ocasiones, entonces, uno dice, no, la verdad es que esto requiere un apoyo psicológico que es más específico, ¿no? Y que requeriría, ojalá, la ayuda de un profesional capacitado realmente para poder ayudar a esa persona, ¿no? Pero el punto de llegar a pedir ayuda, que en Chile es muy mal vista el tema de salud mental, o sea, optar a ir a un psicólogo es casi un tema tabú, no se comenta con nadie, si es que tiene medicación o psiquiatra, es algo que se lleva muy escondido, casi con vergüenza. Entonces el grupo familiar también como que intenta esconder este tipo de cosas con tal de no llegar a eso. Ahí me gustaría que tú hicieras un llamado de la necesidad que hay de ver en la salud mental como un estado de salud completo, o sea, si nos resfriamos vamos al doctor y no tenemos ningún problema ir a la farmacia a comprar antigripal. Sí. ¿Por qué hacemos esto con la salud mental? O sea, el llamado, absolutamente, y concuerdo contigo, Orieta, es a que cuando detectemos situaciones de ese tipo, ojalá en el fondo se usen los servicios que hay de salud, ¿no? De psicólogos en este minuto hay en todos los CEFAM, en todos los COSAM, en hospitales, y si bien, fíjate que efectivamente hay un estigma asociado en algunos contextos más que en otros, se ha visto que ese estigma se ha ido disminuyendo con los años. Ahora, no sé, voy a pensar un poco en una comparación en Chile, ¿no? En Santiago, por ejemplo, probablemente ya no es tema. Talca un poco más, ¿no? Porque somos una ciudad más pequeña, pero yo creo que se ha ido perdiendo un poco el estigma en el sentido de decir, chuta, ir al psicólogo, o sea, mucha más gente va ahora, ¿no? El tema de los psicólogos instalados en los colegios, por ejemplo, también promueve esta sensación de que es alguien importante, que es necesario ir si uno se siente mal, ¿no? Hay todo incluso en la universidad también. En la universidad también, ¿no? Nuestros alumnos, por ejemplo, lo usan mucho, ¿no? Muchos reconocen que es una ayuda importante. Y yo creo que también está en nosotros mismos, o sea, como ir tratando de promover que ese tipo de redes son de ayuda y que efectivamente sí, hay veces que hay personas que van y están un poco más mal y otras menos, ¿no? Pero yo creo que el uso ha aumentado enormemente. Que van y yo creo que no lo necesitan. Y hay personas que van y no lo necesitan y en el fondo lo que uno hace ahí es probablemente explicar por qué no lo necesitan, ¿no? Y seguramente dar algunos tips. Pero yo creo que se ha ido como perdiendo un poco esa sensación, ¿no? Ese estigma. Ahora, que queda así, pero yo creo que también es labor nuestra como tratar de mostrar que incorporar, ¿no? Eso que yo creo que esto que tú dijiste es clave. Si uno le duele, no sé, la guatita, ¿cierto? Va al médico. Sí. Si uno tiene un sufrimiento psíquico, si uno tiene un dolor, una angustia, bueno, para eso estamos nosotros los psicólogos en el fondo, para poder ayudar y acompañar en ese proceso, y entonces eso también puede prevenir otras situaciones más graves que puedan ocurrir cuando esa ayuda no llega a tiempo en el fondo, sí. Que ahora sabemos ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Bueno, en ese sentido, disculpa, para darte la palabra, también puede ser un cambio generacional. El hecho de que se recurren más a estas cosas, que los jóvenes de ahora valoran más el tiempo libre, valoran más la salud mental. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo tengo la impresión de que cuando yo fui estudiante pregrado, a eso me refiero, aquí mismo en la Universidad Católica, no estaba presente esta demanda por más
psicólogo, psicóloga o atención psicológica o horas psicológicas. Eso no estaba presente en ese minuto, digamos, dentro de nuestras demandas. Y no es que existiera, por lo menos yo no recuerdo de que el servicio de bienestar de ese tiempo tuviese atención psicológica como uno de sus servicios. Sin embargo, hoy día, asamblea que hay con estudiantes, siempre aparece este tema. Siempre aparece, yo creo que de hace un año, aparece frecuentemente el tema del bienestar, como ustedes lo han descrito, ¿cierto? Un bienestar completo y que incorpora entonces también el tema de la salud mental. ¿Sabes que yo quería comentar también de que la universidad, claro, tiene una atención psicológica para estudiantes, que ahora, sobre todo en el último tiempo, ha sido muy promovida también por redes sociales para atender situaciones, casos de los estudiantes que han tenido dificultad en el último tiempo. Pero también la universidad tiene un servicio externo, digamos, o un servicio para externo, que es el CAP, el Centro de Apoyo, el CAPI, Centro de Apoyo Psicosocial. ¿Psicológico? Sí. Sí. Centro de Atención Está al frente del hospital. Sí, está al frente del hospital. Entonces, que también atiende a personas, digamos, que de la comunidad que quieran recibir algún tipo de acompañamiento o algún tipo de especialización en niños, entiendo. Entonces también es importante darse cuenta que no hay que esperar a ser adulto, porque el manejo de las emociones en los niños es vital, y lamentablemente los adultos ya estamos demasiado dañados como para poder enseñarlo a nuestros hijos, y hay que pedir ayuda. Pero voy a dejar el tema de los niños pendiente porque ya no tenemos que ir al corte, se nos pasa volando el bloque, y nos vamos a la última tanda comercial, no es comercial, musical. Ya se me estoy yendo a programa de televisión. Pero saluden ahí a la cámara. Recuerden que nos pueden ver por Facebook de la Universidad Católica del Maule y a través de nuestro canal de YouTube por Radio Chilena, donde nos está escuchando en este minuto. Y si nos quiere revivir, puede seguir buscando nuestras redes sociales, dejarnos comentarios. Saludos a Luzmenia, a Marcelo. Las groupies del padre también pueden escribir por ahí. No necesitan ir a la parroquia a hablar con él. Está en redes sociales. Que vayan a la parroquia. Bueno, pueden ir a la parroquia también. Y nos vamos con una pausa musical. Eligió Luzmenia, me toca a mí ahora. No les voy a dar el paso a ustedes. Bien. Así que vamos a escuchar qué sería de Francisca Valenzuela y volvemos con el último bloque de Observatorio Semanal. Estamos de regreso en Observatorio Semanal. Nos vamos a portar mejor porque nos están retando. O sea, no nos están retando, nos están haciendo con los deditos. A través del vidrio y por la cámara. Que recuerdo que nos pueden ver a través de nuestro Facebook y YouTube de la Universidad Católica del Maule. Y estamos en grabación desde el locutorio del Campus San Miguel con Luzmenia, que nos acompaña esta semana. Gracias por habernos acompañado todo este programa. Gracias por la invitación. El padre Mauricio, que está acá, que espero que no se nos pierda más, padre. Ese va a ser nuestro propósito de año nuevo. Que el padre siga viniendo a los programas. Y Marcelo, que es el dueño y señor del programa, claro, el que nos faltaba. Por favor, faltaría más. Ya ha instalado su morada en claro. el programa. Claro. Sí, ya ni comenta, él pregunta nomás. Claro. Está de dueño de casa totalmente. Estamos hablando antes del corte del tema de, bueno, la ayuda que hay ayuda gratuita, que estamos comentando el CAPI, que está al frente del hospital, y que tiene atención para niños y adultos, y también que es cada vez más accesible la ayuda psicológica, lo comentamos, está en los colegios, en las universidades. Parece que un momento hubo como un boom de psicólogos, pero también fue bastante bueno socialmente que hubiesen más psicólogos disponibles, ¿o no? Absolutamente. De hecho, yo estaba pensando en lo que decías tú, Marcelo, recién también, a propósito de que ahora se ha hecho más una necesidad, ¿no? Y yo creo que como la lógica más actual, ¿no? Del mundo en general es intentar ser más feliz. O sea, como, no sé, por ejemplo, antes las causas de divorcio, o los divorcios, no existían. Ahora, por ejemplo, muchas personas consideran que si uno se casa es para vivir una vida en que la felicidad está incluida en el fondo. O sea, muchos matrimonios se separan porque no son felices. Entonces, hay una lógica distinta, hay una lógica como de poder potenciar las habilidades en los mismos niños, ¿no? En los colegios. Los colegios ahora suelen ser a veces muy exigentes, ¿no? En términos de decir, ya no esperamos el niño que solo rinde en lo académico, esperamos niños sociables, contentos, esperamos niños que lo pasen bien, que disfruten, no solo que aprendan, ¿no? Probablemente ese no era un discurso de hace décadas, de nuestros padres en absoluto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora también hay otras exigencias en términos como de una integralidad en el fondo,
como de que no todo es el aprendizaje. Y yo creo que en ese contexto, efectivamente, el apoyo también que brindan los psicólogos, en todo sentido, camina hacia allá, hacia el bienestar. Por eso yo antes decía, cuando alguien tiene un sufrimiento psíquico, el poder ayudarse a través de ese medio, en el caso que sea necesario, ahora sí es mucho más una demanda que antes. Sí, yo no quiero ser abogado del diablo. Sería como contradictorio que yo fuera abogado del diablo, Sí. ¿no? O sea, ya es contradictorio decir abogado del diablo. Claro, Sí. Un amigo decía que eso era algo como cuando uno dice subir para arriba o bajar para abajo. Abogado del diablo es como un poco lo mismo. Pero, ¿Por qué? ¿En qué sentido? eh, Si el que aboga no es el diablo, el que aboga es el Espíritu Santo. pero buen punto. Él es el Buen paráclito, punto. él es el defensor. Buen punto, El Mario, diablo es el que buen acusa, No, el que yo te soy condena. muy mundano, entonces. Sí, mi parece que sí. comentario. Ya. Nos falta. Bueno, pero es un paréntesis teológico entre medio. No, lo que yo iba a decir respecto, que un poco también está amarrado con lo que hablábamos en el bloque anterior, respecto a esta necesidad, ¿no es cierto?, del apoyo profesional en términos psicológicos, psíquicos, etc. Pero yo quisiera, digamos, profundizar en el aspecto más social del asunto. O sea, también esto crece, y está bien que crezca, digamos, porque también hay una carencia social. O sea, los hogares de hoy día son distintos a los hogares de hace 20 años atrás, de los de 10 años atrás incluso, ¿no? Hoy día a mí me toca ver, por ejemplo, muchas situaciones en donde los niños, adolescentes se crían solos prácticamente, ¿no? Un papá ausente, ¿no? Ausente porque trabaja de la mañana hasta la tarde, ¿no? Que muchos papás que me lo han dicho, a mí gente que me ha compartido, yo llego cuando los niños están durmiendo, los veo el fin de semana un rato. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, el desarrollo en buena hora, el desarrollo de la mujer, la incorporación de la mujer más masivamente, digamos, en el ámbito laboral, también de alguna manera ha redundado en esto. ¿No? Con esto no quiero decir que sea rol de la mujer, ¿no? Sino que a lo que voy es que al fenómeno que existía hace 15, 20 años atrás, más generalizado, ¿no? De esta figura clásica, no muy feliz, pero clásica, ¿no es cierto?, de que el papá, el proveedor y la mamá cuidan a los niños y se quedan en la casa, ¿no? Eso ha cambiado claramente, enhorabuena, repito, pero en muchas situaciones, ¿no? Eso ha ido en desmedro, sobre todo en ámbitos de sociales, estratos más bajos, ha ido en desmedro del acompañamiento, de la formación y de la educación de los propios niños, ¿no? En lugares donde hay alto riesgo social por distintas razones, y los niños no tienen ese referente, esa mirada de poder distinguir entre aquello que es mejor para él y aquello que no, evidentemente que acarrea otro tipo de situaciones, otro tipo de fenómenos y eventualmente otro tipo de patología, ¿no es cierto?, que a lo mejor hace 30 o 40 años atrás no existían. Entonces, lo digo también porque ahí también yo creo que hay una pregunta que hacerse, ¿no? No es por el tema por eso lo decía como abogado del diablo, no es el tema de prescindir de lo psicológico, ¿no? Sino que el aumento también exponencial también tiene que ver con que socialmente hemos ido construyendo un ambiente que de alguna manera ha abandonado la tarea formativa y educativa con respecto a las futuras generaciones, ¿no? Y si un adolescente hoy día necesita más del psicólogo o más de ayuda del profesional, o un joven necesita más de ayuda del profesional, es porque probablemente cuando necesitó esa asistencia más prístina, más original, digamos, que antes se le daba el papá o la mamá, no encontró ese apoyo, ¿no? Y eso va generando, yo supongo, yo no soy psicólogo, pero supongo que eso va acentuando, cuando existen determinadas tendencias, va acentuando distorsiones que finalmente pueden eventualmente terminar en una cuestión patológica, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay un desafío social que no sé si se esté abordando totalmente. Sí, Termino con un ejemplo concreto, ¿no? El tema en Chile, el tema del desarrollo y la gran inversión que se ha hecho en los jardines infantiles para asistir a los niños en la primaria, para que así las mamás puedan, ese era el discurso al menos de hace 5 o 6 años atrás, cuando se levanta esta ley y se instaura, qué sé yo, para que así las mamás puedan ir a trabajar y la mujer pueda desarrollarse y todo. Ese era el discurso, ¿no? Pero en la práctica, hoy día los jardines tienen un montón de peros, ¿no? Que
y yo lo sé porque las mamás a mí me los cuentan, ¿no? Que dos viernes al mes no trabajan, que con estos días de crisis social, que medios días, que cuartos días, y para las familias es un drama, porque ya se instala la idea de que el niño está todo el día protegido en el jardín o en la sala cuna, pero si la sala cuna no funciona, entonces la mamá no puede dejar de ir al trabajo día por medio, o el papá, digamos. Entonces, las mamás me contaban hace pocos días atrás, nosotros tenemos que llevar al niño a donde los abuelos que viven en San Javier, entonces tenemos que levantarnos a qué hora. Entonces, genera al final toda una situación traumática para la familia, para el niño en este caso, y por supuesto para los papás que tienen que estar respondiendo también a las exigencias altas que tenemos hoy día en el ambiente laboral. Entonces, digo, hay una cadena de situaciones también que van gatillando este tipo de fenómenos de aumento exponencial en temas psicológicos, que también deberíamos hacernos la pregunta, digamos, en ese sentido, ¿no? No solamente en el post, tenemos un problema, tenemos un trauma, tenemos una patología, sino en el pre. ¿Qué es la causa? ¿Por qué se produce esto? Marcelo, sí, hay un punto allí sobre, en términos de sociedad también. Hay un columnista destacado que ha tratado de explicar estos hechos de violencia que hemos conocido con la crisis. Entonces, él ha deslizado la idea, digamos, de que uno de los mecanismos de inclusión social es también la participación. Y son jóvenes que durante un periodo de los últimos 20 o 15 años no se han sentido incluidos dentro de la sociedad y han estado totalmente al margen. Porque otras generaciones habríamos tenido mayor inclusión social, mayores mecanismos de inclusión social a través, por ejemplo, de la iglesia, de uno participar en la iglesia, ¿cierto? O en las iglesias también, digamos. Por otra parte, si había temas políticos también, participaba en partidos políticos, si el joven, ¿cierto? De un otro modo, hoy día también hay una adolescencia se adolece de ciertas instituciones y que por lo tanto la protesta es también la manera de sentirse parte de la sociedad. Así ha deslizado esta persona. A mí me parece que eso también es un punto que se puede comentar a propósito de lo que dice el padre. Antes de darle la palabra a los Menia para que dirima este tema, o sea, yo también voy a ser no abogada del diablo, pero también hay hartos puntos, porque si bien la parte psicológica quizás es un resultado, hay un tema de cómo sociedad estamos mal organizados. Y no son solamente el tema de la mujer en el trabajo, que usted dice que es bueno, porque también hay un tema generacional. O sea, hay un momento que hay generaciones que quisieron cubrir lo que ellos no tuvieron y se llenaron de trabajo y comprando cosas materiales, olvidando la parte emocional. Hoy en día hay otra generación que son padres que vivieron con ese hueco emocional y están preocupados de generar momentos, pero tienen esta crisis con el trabajo porque hay que rendir igual, porque tenemos jornadas extensas, porque los tiempos de traslado son muy grandes también y eso también quita tiempo. Hay niños que se levantan, salen de la casa a 6:30 de la mañana para que los pase a buscar el furgón, para que alcancen a llegar a las 8 de la mañana al colegio. Sí, eso es bien frecuente. Y es sumamente estresante para un pequeño de 5 o 6 años levantarse antes que amanezca y apurado, y porque la mamá lo viste, le pega salagas de leche y lo tira arriba del furgón. Y lo digo porque también yo lo sufro, o sea, me dan ganas de poder estar más con mis niños especialmente, pero no me da el tiempo. Y si dedico tiempo para ellos, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y así voy en este equilibrio que no puedo porque tengo que rendir al máximo en cada una de las áreas, y eso también termina enfermando a los padres, y unos padres que están con problemas obviamente no pueden atender bien las necesidades de los niños. Entonces va todo en cadena. Este tema del trabajo y el consumo también, o sea, una de las demandas que está saliendo ahora es el tema de las 40 horas, más que en el sentido de que no es trabajar menos, sino tener más calidad de vida, o sea, tener tiempo para poder hacer otras cosas, que esto como sociedad también estamos más construidos. Si pensamos en la distribución de las ciudades, en la facultad y tu carrera, Marcelo, hizo un buen trabajo con eso, con territorios vecinales. O sea, la segregación que tenemos en la ciudad es gigantesca y los tiempos de traslado o las formas de moverse entre la ciudad es cada vez más difícil para ciertos grupos sociales que porque sus horas de trabajo valen menos, tienen que trabajar mucho más. Entonces seguimos formando esta injusticia, porque no tiene otra palabra. Entonces estos chicos que tienen menos redes, menos apoyo, menos dinero, se quedan con menos tiempo de sus padres, menos apoyo, menos contención, menos áreas verdes, menos espacios deportivos, menos juegos. O sea, vamos carencia, pero en multifactores, en definitiva. Y ahí viene el tema de las redes de apoyo, porque
hay sectores también que son los más desposeídos donde hay menos instituciones que quieren llegar. Y aquí la iglesia tiene un rol fundamental, la iglesia está en todas partes. Y eso hay que destacarlo, una institución sumamente Casi fuerte. todas. Casi todas. Bueno, donde pueden estar. Quisiéramos estar en más. Pero están. Y tienen presencia y tienen una comunidad. En cambio, hay otras organizaciones que definitivamente no llegan, que se llaman estas fallas de mercado, que el Estado no cubre, y si el Estado no cubre, no las cubre nadie. Entonces estamos hablando de múltiples factores que terminan en adultos cansados, adultos estresados, adultos aproblemados. O sea, esa mamá que contaba usted que se tiene que levantar temprano con el niño para dejarlo a San Javier y volver, o sea, debe tener un estrés y una ansiedad terrible, y que obviamente se lo contagia a los pequeñitos cuando los levanta temprano y los tira al auto. No sé qué opinas tú de todo este comentario que hemos hecho. Bueno, obviamente estoy súper de acuerdo. Es muy difícil, ¿no?, pensar en que hay solo un par de elementos que influyen. Estoy completamente de acuerdo con lo que ambos dicen. O sea, no quiero ni entrar en el tema que nos atañe más directamente, ¿no?, a los que trabajamos en salud mental, por ejemplo, a propósito de la injusticia. Pero que yo creo que en parte también es por lo que, o sea, el estallido implica muchas áreas, ¿no?, entre otros los factores que tú comentabas. Imagínense nosotros en salud mental, en términos del presupuesto que se asigna, es realmente ínfimo. O sea, no alcanza la atención en salud mental, en hospitales, en consultorio, no tiene la calidad que requiere tener. O sea, la gente, ¿cómo no va a estar indignada en el fondo? O sea, por eso digo, lo llevo a mi área, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que tú señalas y con lo que tú también señalas. Pero además, cuando uno empieza como a intentar, ¿no?, mirar cómo funciona, y en realidad se da cuenta que no funciona bien, porque además el presupuesto con el que se cuenta no es el que corresponde, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones como, no sé, la persona que va al hospital, si tiene atención de salud mental y de repente no hay fármaco, no están los fármacos que necesita esa persona. Entonces eso significa pasar un mes o dos sin remedios, personas que pueden tener trastornos graves, ¿no? Horas, porque, no sé, hace poco me comentaban, por ejemplo, había en Linares, no me acuerdo si era en Linares específicamente, las distintas personas que estaban trabajando en psiquiatría, los psiquiatras que había, entiendo que varias eran mujeres y estaban varias con procesos de pre- y postnatal, por guagüita. No hay quien las reemplace a veces, ¿no? De hecho, el profesional psiquiatra es muy escaso. Entonces, y en los CEFAM, por ejemplo, las atenciones de los psicólogos son de media hora. Media hora. O sea, es como un control de síntomas en el fondo. Pero nosotros lo que hacemos no es un control de síntomas, es un proceso psicológico como adecuado cuando hay alguien que ya tiene una dificultad importante. No basta con un control de síntomas. Entonces, yo creo que hay tantos elementos en el fondo que efectivamente son los que han hecho que ocurra este estallido social como crisis general, porque efectivamente, tal como tú decías, no es un contexto que afecta a una sola persona. Hay un contexto que nos afecta a todos, en mayor o menor medida, ¿no? Probablemente algunos más, ¿no? Pero que si uno empieza como a mirar distintas áreas entre lo que se ha perdido de probablemente décadas anteriores, que era una forma de vivir efectivamente distinta, ¿no? Y que yo creo que este tema como más individualista, ¿cierto? No siempre ocurre, pero imagínense todas las personas que se trasladan de ciudad, que ahora es mucho más común, por estudio, por trabajo, gente que queda un poco desarraigada, ¿no?, de sus redes, que a veces se pierde incluso la participación en comunidades religiosas u otras, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, yo creo que son tantos esos elementos y esos factores que uno, cuando efectivamente tiene a una persona, los analiza, efectivamente nos damos cuenta que estamos en una situación en varias áreas en las que hay bastante injusticia que nos afecta, que yo creo que sí es lo que también influyó en este estallido, claro, que fue ahora, digamos. Sin contar también de que de un otro modo también el modelo te lleva a que tú te presentes exitista, que no decaes por nada, una persona, ¿cierto?, que va por la vida. Sí. Mientras más tengo, más exitoso soy. Exacto, entonces... Y con esta contrarreflexión
Nos despedimos del programa porque ya se nos acabó y nos pasamos de tiempo, pero esperamos que la radio chilena no nos corte así. Son comprensivos, Son buena onda. Si no, decimos a toda la comunidad del padre que escriba cartas Claro. o llame por teléfono. Que no nos dejen afuera. Muchas gracias, Luzmenia. Fue un placer tenerte acá en el estudio. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Padre, gracias. Marcelo, Gracias. es bueno estar todo el equipo completo otra vez, así que esperamos que se repita la próxima semana, ya en un año nuevo, en un 2020. Así que seguimos con nuestro propósito de año nuevo, que Observatorio Semanal se mantenga por todo el año o por la mayor parte del año que se pueda. Exacto. Vamos a bajar la expectativa inmediatamente. Exacto. Bueno, viene una década, podríamos hablar de la década nueva. A propósito de Nos la ponemos expectativa, claro. Bueno, que tengan una buena mañana y seguimos en contacto. Recuerda escribirnos por redes sociales o llamar directamente a la radio. Así que tengan Puedo enviar un sí. saludo a mis hijas que son Sí. niñitas y ven este programa. Ah, bien. Y mi marido. Saludos entonces a la familia Muchas de gracias. Luzmenia. Saludos y que tengan muy buena mañana. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.